Buenas tardes, somos el grupo número 4. A continuación les hablaremos acerca del tema de Estado y Gobierno, su diferenciación y las formas de Estado según la distribución del poder a nivel territorial, en la parte de Estado unitario. Este grupo está conformado por Sharon Criollo, Javier Nieto, Nelson Arellano y mi persona, Rosmarie Hernández. A continuación les hablaré sobre Estado u Gobierno. En la cotidianidad de la vida diaria, los conceptos de Estado y Gobierno tienden a confundirse con frecuencia. Y para que no ocurra esta disyuntiva, empezaremos con los conceptos de Estado y de Gobierno. Un Estado es un ente organizado políticamente que está constituido por una población establecida y un territorio determinado, y que cuenta con un gobierno. Por lo tanto, un Estado debe tener por lo menos estos tres elementos: una población, un territorio y un gobierno, bajo la forma de instituciones y personas que administran y organizan al Estado por el bien común de la población. Asimismo, el Estado goza de autonomía interna y soberanía, cuenta con el reconocimiento de otros estados y establece relaciones de diversas naturalezas entre estos. La palabra Estado proviene del latín status, lo cual tiene varios significados. Entre ellos están posición, una forma de estar, una forma de mantener, postura, orden, entre otros. Es decir, se refiere a algo que permanece de una forma determinada. Un Estado puede conformarse como resultado de la separación de un Estado, dos o más estados, o por lo contrario, por una fusión entre varios estados. De otra manera, un Estado también puede originarse dentro del territorio de otro Estado, aun si esto conlleva, en principio, que se presenten conflictos internos. Según la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, Convención de Montevideo, que fue en Uruguay el día 23 de diciembre de 1993, realizada por la Organización de los Estados Americanos, un Estado es aquel actor internacional que posee una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de mantener relaciones con otros estados, establecido en el artículo 1 de la Convención de Montevideo. En general, se considera que el Estado no necesita del reconocimiento de otros estados para definirse como tal. Sin embargo, se ha debatido si en la práctica del Estado solo es tal en el momento en el que recibe el reconocimiento de otros estados. Por otro lado, el gobierno se refiere a las personas e instituciones que administran y dirigen a un estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del mismo y es uno de los elementos básicos que su constitución, junto a la población y el territorio, conforman al Estado. La palabra gobierno proviene del latín gubernare, que significa mantener el control de, comandar o dirigir, originalmente tomada como la acción de gobernar. El gobierno, como condición o elemento fundamental de un Estado, siempre debe estar presente. Sin embargo, cada gobierno particular tiene un tiempo limitado, el cual es variable. Su temporalidad se puede apreciar en el hecho de la mayoría de los estados cuando celebran las elecciones nacionales y regionales cada cierto o cada determinado tiempo. Características de Estado y de Gobierno. Estado. Tanto el Estado como sus elementos constitutivos tienen carácter atemporal. Posee un territorio y una población que habita en este. Goza de soberanía y autodeterminación. Está organizado internamente a través de varias instituciones. Posee un gobierno. Generalmente es reconocido como tal por otros estados. Mantiene relaciones de diferentes índoles con otros estados. Tiene derechos y obligaciones a nivel internacional y es sujeto de derecho internacional público. El gobierno es una parte constitutiva del Estado, en conjunto con la población y el territorio. Cada gobierno es de carácter temporal, aun si el periodo de gobierno es indefinido. Está conformado por personas e instituciones que manifiestan la soberanía, que administran y que representan al Estado. Puede ser o no reconocido por otros estados. Puede ser democrático, como también puede ser una dictadura o una monarquía constitucional, o tomar de alguna manera otra forma. Cabe destacar que las principales formas que se presentan en estos son por parte del Estado, la manera unitaria o federal,
y por parte del gobierno, democracia, dictadura, monarquía u otros. Por lo tanto, llegamos a las principales diferencias entre Estado y gobierno después de estas explicaciones. Por lo tanto, un gobierno forma parte del Estado, mientras que el Estado se conforma con gobierno, territorio y población. Un gobierno es de carácter temporal, mientras que el Estado es de carácter atemporal. Un gobierno puede estar reconocido o no, mientras que el Estado normalmente está reconocido por otros estados. Un gobierno es de conjunto de personas que gestionan y dirigen a las instituciones. Y por otro lado, el Estado son las instituciones que, junto al gobierno, conforman lo que se conoce como Estado. Entonces, el Estado es algo que está conformado como tal por sus tres elementos o por sus elementos, mientras que el gobierno es solo parte de uno de ellos, o sea, el gobierno es parte del Estado. Formas de Estado, también llamadas organización territorial del Estado o modelos de organización territorial. Son distintas expresiones usadas en textos legislativos o bibliografía para expresar un concepto de derecho constitucional que hace referencia a lo siguiente. Son las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer entre sus tres elementos constitutivos, que son los que ya habíamos nombrado desde un principio: territorio, población y gobierno. Estas formas de estados se clasifican en estados unitarios y estados federales. Por lo cual, a continuación, nuestro grupo les va a explicar acerca de los estados unitarios. El Estado unitario nace a partir de la centralización realizada por los absolutismos europeos, que tiempo después fueron configurados de forma jurídica por la burguesía, cuyos principales exponentes se dieron en Gran Bretaña, Francia y España. Los principales rasgos del Estado unitario provienen del centralismo estatal que se daba en los territorios bajos del dominio de la corona española y logró permanecer después de la etapa de la independencia en América, momento en el cual los libertadores y próceres no realizaron ningún tipo de modificación a ella. Ahora bien, el Estado unitario es aquel que posee un centro de impulsión única y en el que el poder político, en la totalidad de sus atributos y funciones, releva de un titular único y todos los individuos, colocados bajo la soberanía de éste, obedecen a una sola y misma autoridad. En este sentido, Kelsen afirma que su característica definitiva es la existencia de una voluntad política de los ciudadanos a una única legislación. En él están conjugados como una unidad orgánica el orden jurídico, el orden político y el orden administrativo. Por su parte, Prelot de igual forma mantiene que en esta forma política el poder es uno en su estructura, en su elemento humano y en sus límites territoriales, donde la organización política es única porque consta solo de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. El ordenamiento constitucional también es único. Por otra parte, la organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas y donde las decisiones de los gobernantes obligan a todos los nacionales de un modo igual. Dentro de las características del Estado unitario tenemos que es también conocido con el nombre de Estado simple, que proviene de los estados absolutos de la antigüedad, que la unidad territorial, judicial y legislativa se encuentra unificada. Tienen poca competencia, su soberanía es única y tienen una única constitución política que es aplicada a lo largo y ancho de todo el país.
Y por último, las ventajas y desventajas del Estado unitario. Dentro de las ventajas tenemos que, número 1, el sistema ahorra mucho tiempo haciendo que el gobierno resuelva sus problemas. Número 2, puede actuar rápidamente debido a que las decisiones las toma un solo órgano de gobierno. Número 3, puede ser menos costoso sin los múltiples niveles de burocracia gubernamental comunes a las federaciones. Dentro de las desventajas tenemos, número 1, que no permite el desarrollo de los estados más bajos. Número 2, puede ser más pequeño. El Estado unitario puede gobernar todo el país desde un lugar con un número mínimo de funcionarios electos. Y número 3, pueden ignorar las necesidades locales, debido a que pueden tardar en desarrollar los recursos necesarios para responder a las situaciones que surgen, ya que los gobiernos unitarios tienden a centrarse en los asuntos exteriores. Continuando con la exposición sobre el tema Estado u gobierno, forma de Estado unitario, Javier Nieto. Continuamos en la parte de lo que es la centralización y la descentralización. En estos términos se plantea el problema de la centralización y la descentralización. Para comenzar, es importante señalar que la centralización significa centro único, unidad de centro, mientras que la descentralización significa centros múltiples, pluralidad de centros. Por lo tanto, el Estado centralizado posee un aparato gubernamental unitario sobre la colectividad, a la vez que el Estado descentralizado lo posee dividido. Ahora bien, se dice que centralización son todas aquellas actividades cuya dirección corresponde a un órgano central, es decir, único, para todos el Estado. En consecuencia, centralización equivale a la unidad del Estado, resultando de la atribución de cada una de las actividades fundamentales a un órgano único. El fenómeno de la centralización, según Prelog, posee un alcance general en lo político, administrativo y sociológico. Se le puede considerar natural, según Prelog, pues la tendencia hacia la unidad se observa no solo en el Estado, sino en todo ser viviente. En resumen, la centralización es un proceso correlativo a la misma formación del Estado, desde que aparece un jefe como poder sobre un territorio y pueblo concreto, nace fatalmente un proceso centralizado. De ahí que la primera manifestación del Estado aparezca como la reunión en menos de una autoridad única de todos los poderes de orden temporal para hacer del mismo una unidad política completa, legislativa, judicial, diplomática y militar, jurídica y económica. La centralización ofrece una pluralidad de manifestaciones, por lo tanto se puede señalar algunos criterios de clasificación. A. Atendiendo a su intensidad, la centralización puede ser pura o perfecta y relativa. La centralización pura o perfecta implica el ejercicio de una actividad de manera exclusiva y total por un órgano o órganos centrales. Toda decisión proviene del centro. La centralización relativa supone, junto al órgano central que dirige la actividad, la existencia de órganos no centrales que participan en la misma.
La superioridad del órgano o de los órganos centrales se manifiestan en la autoridad jerárquica que ejerce sobre los órganos no centrales. B. Tomando en consideración el objeto a que se aplica la centralización, adoptará tanta forma como funciones estatales existen, centralizadas, constitucional, legislativa, administrativa, etc. Por otra parte, el poder administrativo centralizado imprime así una dirección uniforme que implica tres elementos esenciales. Primer elemento, una concentración del poder desde el triple punto de vista de la fuerza pública, de la competencia técnica y de la facultad de decisiones y de nombramiento. Segundo, una superposición jerárquica de autoridades y de los agentes ejecutivos. Y tercero, una atribución al superior de un poder jerárquico sobre el infinito. Descentralización. Cuando la dirección de una actividad corre a cargo de una pluralidad de órganos no centrales, o sea, ante una fuerza contraria al movimiento centralizador, que se ha calificado de natural. Según Garrido, Falla concibe la descentralización en función de los conceptos de organización y de competencia. Es decir, la descentralización es el proceso de distribuir o dispensar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. El Estado descentralizado presenta, según Prelog, los siguientes características. Primero, una pluralidad de órganos de decisión y de centros particulares de intereses. Segundo, una dirección de estas instituciones por autoridad propia, de carácter independiente o semi-independiente, reflejando con frecuencia en el modo de su designación. Tercero, una sujeción de esta autoridad a su control cualitativo o tutela. El objetivo de la descentralización es que el poder y la toma de decisiones no quede concentrada en pocas personas o áreas y se delegue hacia zonas con menos jerarquía, otorgándoles mayor autonomía y libertad. Por lo tanto, la descentralización ayuda a que la forma de decisión sea más ágil, sobre todo cuando se presenta un problema que se debe ser solucionado con rapidez. Además, funciona de incentivo para los empleados de menor rango que se sienten más involucrados en la organización. Asimismo, la descentralización, por otro lado, implica que los empleados de mayor jerarquía no deban sobrecargarse de información ni de responsabilidades, sino enfocarse en determinadas áreas o temas. Otro concepto diferente al de la centralización y descentralización es el de desconcentración. Según Duverger, dice que la descentralización consiste en transferir el poder de decisión de las autoridades centrales a los representantes locales que nombran ellas mismas y que son dependientes de las autoridades centrales. La diferencia con la descentralización es la ausencia
de elección de las autoridades locales. La diferencia con la centralización simple es que la decisión es tomada localmente y no en la sede central. Existen diferentes tipos de descentralización. Algunos de ellos son los siguientes: horizontal, vertical, territorial, funcional, fiscal. En el horizontal, el poder se distribuye entre áreas que poseen igual nivel. En el vertical, el poder se distribuye hacia niveles inferiores, delegación. En el territorial, la toma de decisiones se otorga a un ente o áreas que deciden sobre un territorio delimitado. En el funcional, se reconocen ciertas competencias de un determinado sector de actividad a una determinada área. En el fiscal, se aspira a una mayor eficiencia en el funcionamiento y financiamiento en la localidad, la calidad de los servicios públicos. Este tipo de descentralización busca el equilibrio de los gastos, impuestos, transferencias entre los distintos gobiernos. Por su parte, von Aldeguan en 1990 afirma que la descentralización puede ser administrativa y política. En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de decisiones políticas territoriales implican su adoptación en los niveles locales inferiores. La descentralización administrativa comprende la desconcentración territorial y funcional, así como la delegación a agencias semiestatales. Descentralización política puede llegar a las organizaciones de la sociedad civil a través de las diferentes instancias en los niveles regionales y locales. Este desarrollo regional es inducido consciente e inconscientemente mediante políticas deliberadas e impulsadas por diferentes agentes de desarrollo. La descentralización política, con base en territorios, transfiere el poder a las organizaciones del gobierno y de la sociedad civil, de las comunidades locales, mediante mecanismos de empoderamiento para la provisión de bienes y servicios públicos. El empoderamiento es un mecanismo que permite a las diferentes instancias de los gobiernos locales asumir sus competencias y facultades. Además, la descentralización otorga al empoderamiento de las comunidades. Finalizamos así la exposición del equipo número 4 con relación al tema Estado-Gobierno, formas de Estado unitario. Muchas gracias.